Hola, ¿qué tal? Estamos contentos hoy porque tenemos un temazo entre manos y lo vamos a desarrollar con pasión, con admiración, con furia, con amor, con odio no, el odio no me gusta, y con bronca también en algunos aspectos. Se trata de un hombre contradictorio, de un gran escritor que buscó durante muchos años el premio Nobel y no lo ganó. Hubo otro escritor en la Argentina que se destacó por buscar el premio Nobel y que pretendía competir con Jorge Luis Borges, que es el que nosotros nombramos en primer término, el escritor al que nos referimos en primer término. El segundo escritor al que nos referimos en segundo término es Ernesto Sábato. Ernesto Sábato no tenía obra para pretender el premio Nobel. Jorge Luis Borges sí tenía obra y un enorme reconocimiento internacional. Fue y sigue siendo el escritor argentino por antonomasia, nuestro escritor universal, digamos así, el escritor por el cual reconocen a la Argentina, ¿no? Como, digamos, si nos referimos al fútbol, ahí está Maradona, al piano Marta Argerich, a la música o al tango están Piazzolla, Gardel, bueno, grandes figuras que han definido el rostro de esta patria que tanto queremos y que tanto daño nos ha hecho y que tanta felicidad nos dio. En fin, como la vida, quizás la patria no sea más que el lugar en el que pasamos nuestro breve tiempo sobre este cascote que gira alrededor del sol. El caso es que estamos contentos porque estamos muy satisfechos de una decisión que tomamos y que fue dejar por un momento la literatura gauchesca con la terminación de El Fausto Criollo de don Estanislao del Campo, y teníamos que entrar en el Martín Fierro de José Hernández. Martín Fierro, yo hace 2 años, algo así, lo di entero en otra radio, en un programa que se llamaba El Carnaval del Mundo, donde me di el lujo, el gusto de dar todo el Martín Fierro. Pero cuando llegué al Martín Fierro aquí, en A Pensar de Todo, me dije, mirá, no seas tonto, pibe, lo mejor que podés hacer es no repetir algo, porque el que repite algo crea poco. Son como esos profesores que uno iba a ver cuando cursaba la universidad y aparecían en la clase y sacaban un montón de papeles amarillos, ajados por el tiempo, y empezaban a dar su clase leyéndolos. Bueno, no podía haber creatividad alguna en esa clase. La creatividad surge, tal como lo decían los griegos, la creatividad surge del asombro y también de lo inesperado, de lo sorpresivo, que a uno lo sorprende justamente, lo asombra, de lo sorpresivo, de esa espontaneidad que uno tiene que trabajar apasionadamente cuando habla frente a un micrófono o está incluso frente a una cámara de televisión, porque de la espontaneidad surge lo nuevo, de las ataduras surge nada, lo viejo, se repite lo que ya está establecido, o tampoco surge nada nuevo porque uno está demasiado atado. Entonces, como está tan atado, surge lo que se ha pactado, lo que se preparó, pero nada sorprende, no surge nada inesperado. Lo inesperado que surgió aquí, en el desarrollo de estos programas de A Pensar de Todo, fue el salto de Estanislao del Campo a Borges. Seguimos dando la historia de la Argentina a través de su literatura, pero hemos hecho un salto.
hemos pasado a don Jorge Luis Borges, escritor siempre actual, siempre discutido, escritor que encarnó como pocos la antinomia peronismo-antiperonismo, y escritor de gran reconocimiento internacional, y un hombre de la derecha, pero no de cualquier derecha, ¿no? De la derecha militar, digamos, ¿no? Un hombre que ha elogiado a la sombra, un hombre que ha elogiado a su ceguera, le ha agradecido a su ceguera, pero que también elogió a Videla y visitó y le dio la mano a Augusto Pinochet. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un hombre que se ha dedicado a las tareas del espíritu, a la más alta literatura, a jugar con las paradojas de los griegos, con las paradojas de Zenón de Elea, a leer tan bien leída la literatura inglesa y mucha de la literatura argentina, a escribir tan bien, con errores como todos, pero muy bien, hace esto, va y le da la mano a Pinochet? Bueno, aquí tenemos una fascinante contradicción entre los grandes artistas y los grandes dictadores. La pregunta también es entonces cómo Wilhelm Furtwängler dirigió la Orquesta Sinfónica de Berlín, vigilado por Joseph Goebbels. Cómo Martin Heidegger aceptó el rectorado de la Universidad de Friburgo en 1933, en el momento en que Hitler llega al poder. Cómo Martin Heidegger dio ese discurso del rectorado con un público lleno de militantes de las SA, los camisas pardas de Ernst Röhm. Cómo Martin Heidegger termina ese discurso reformando una frase de Platón y diciendo: todo lo grande está en medio de la tempestad. Miren qué frase. De ahí los muchachos de la SA se iban a la guerra. Además, la frase de Platón no es esa. La frase de Platón dice más o menos: todo lo grande está en peligro. Pero Heidegger reemplaza peligro por Sturm, que es tormenta, tempestad. Pero las Sturmabteilung eran las tropas de asalto de Ernst Röhm, eran las camisas pardas, que fueron después aniquiladas por los SS de Hitler. Esto se ve muy bien en La caída de los dioses, una extraordinaria película de Luchino Visconti. Bueno, también Leni Riefenstahl, y también hay la cineasta Leni Riefenstahl, ¿no? Y también hay grandes compositores sobre los que se ha reflexionado muy hondamente cómo pudieron crear, en medio de la Unión Soviética de Joseph Stalin, por qué Dmitri Shostakovich bajó la cabeza ante la condena del Pravda, que significa verdad en ruso, cuando Stalin le reprochó los sonidos degenerados de su ópera Lady Macbeth del distrito de Minsk. Y Shostakovich se asusta. Occidente le abría los brazos, pero se queda en la Unión Soviética. Y, como ya habremos dicho alguna vez, responde con su quinta sinfonía, a la que le pone de subtítulo Respuesta creativa de un artista a una crítica justa. Y ahí se quedó Dmitri Shostakovich. Y no solo eso, Sergei Prokofiev, que había triunfado en Occidente, vuelve a Rusia, vuelve a la Unión Soviética, y hasta escribe un himno a Stalin, un nuevo himno para la Unión Soviética. Escribe Pedro y el Lobo, que lo filma Walt Disney, porque es una fábula maravillosa, pero Prokofiev sabía muy bien lo que escribía cuando hizo la deliciosa partitura
de Pedro y el lobo, y sobre todo en una parte en que el narrador dice: niños como Pedro no temen a los lobos. Está claro, ¿no? No temen a los lobos capitalistas, los niños como Pedro. Y hay otros así, ¿no? Hay otros así. Y hay otros que no son así. Hay otros que no son así. Pero, ¿cuál es? Pero aquí entramos en un tema más denso todavía, que lo hemos charlado bastante profundamente con Horacio González. ¿El intelectual debe ser un intelectual orgánico o debe ser un intelectual libre? ¿No? No participante de ningún organismo político. Claro, pero si hay una dictadura, el intelectual no puede abrirse, no puede ser libre. Tiene que componer, escribir, de acuerdo a las leyes que la dictadura fija en el ámbito de la estética, para lo cual siempre hay decididos comisarios políticos de poco talento, pero mucha capacidad de represión, que se fijan en los talentosos para ver qué hacen, que no se escapen de eso que Juan Domingo Perón llamaba el plato. Perón, cuando volvió, dijo: no hay que sacar los pies del plato. Guay de los que sacaran los pies del plato. Entonces, Jorge Luis Borges fue, durante toda su vida, un furioso antiperonista, y yo diría más todavía, nunca dejó de ser unitario. Odiaba a los federales, odiaba a los peronistas, odiaba a los marxistas, le tenía miedo a los marxistas. Borges en política opinaba como eso que Landru, en los años 60, el humorista Landru, en Tía Vicenta, popularizó como la señora gorda. La señora gorda. La señora gorda era esa que decía: si viene el comunismo, me voy a la estancia. Y yo lo conocía, Borges. No estoy hablando al cohete. No, lo conocía, Borges. ¿En dónde? En Viamonte 430. Él daba clases de literatura inglesa. Clases muy aburridas. Era un muy mal expositor, Borges, pero había mucha sustancia en lo que balbuceantemente decía, de modo que valía la pena escucharlo. Cierta vez, parece que no habrá dado su clase de literatura inglesa, no sé, porque quizás yo entraba por la puerta maravillosa de Viamonte 430, todavía está, el rectorado está ahí. Todo universitario debería darse una vuelta por ahí y ver, porque de ahí, según Ernesto Laclau, salió todo. Bueno, y entro y vienen hacia mí para salir Borges y una señora muy fina, que le estaba diciendo que tenía que colaborar con un concurso literario. Y Borges, con esa voz balbuceante, le contesta, y yo lo escucho porque justo paso al lado de él en ese momento, le contesta: pero ese concurso lo organizan los comunistas. Bueno, ese era Borges en una de sus facetas. Nosotros vamos a tratar de darles las mejores porque queremos que lo lean. Volvemos, Volvemos. La imaginación es poder. A pensar de todo. Estás escuchando A pensar de todo. Seguimos en A pensar de todo. Estamos haciendo una osada incursión en la obra y en la vida de Jorge Luis Borges, sin permiso alguno, con todo el derecho que nos da, ante todo, haberlo leído. Porque los escritores argentinos tenemos como obligación conocer toda la obra de Borges. Eso es algo que surge solo. Cuando yo era más jovencito y
decidí o encontré el tema de mi primera novela, me releí todo Borges. Y esto se nota en mi primera novela, Últimos días de la víctima. Y ya después voy a señalar qué pasajes de Borges me inspiraron. También Dostoyevsky, Dashiell Hammett, pero Borges, ahí leí todo Borges. Borges, como dio a partir de cierta época muchísimos reportajes a personas que en realidad no merecían hacerle un reportaje, debió haber buscado, no periodistas, debió haber buscado escritores, pero bueno, de todos modos los periodistas lo dejaron hablar, aunque seguramente, en mi opinión, iba a decir en mi humilde opinión, pero no quise mentir, en mi opinión, las preguntas debieron ser otras. Porque el que dice en mi humilde opinión, ese está mintiendo, está fingiendo. Nadie cree que su opinión es humilde. En fin, siempre cree que su opinión, a veces incluso que su opinión, si es humilde, vale más que la de todos, porque encima de ser su opinión, es humilde. Bueno, este es otro tema. El tema que estamos pasando de cortina musical es la milonga El Firulete de Mariano Mores. Y lo pasamos un poco para que, si Borges está, por supuesto, en su tumba, reposando, se inquiete un poco, se revuelva en la tumba y diga, no me pongan tangos para recordarme. Don Jorge Luis, por favor, nosotros sabemos lo que le gustaba a usted. No le estamos poniendo un tango, le estamos poniendo la milonga El Firulete. Sí, iba a decir Borges, no, pero es de Marianito Mores, que era peronista. Bueno, don Jorge Luis, maestro querido, Mariano Mores habrá sido peronista, pero escribió tangos hermosos. Usted fue antiperonista y escribió hermosos cuentos. Así que seamos un poco amplios con los artistas. Entonces, justamente, como El Firulete es una milonga, y como usted en tantos reportajes declaró que el tango canción no le gustaba, y que con el tango canción había empezado la desaparición del tango, es que para homenajearlo le ponemos milongas, y le vamos a poner más milongas. Usted señalaba la decadencia del tango con la aparición del tango La Comparsita, que usted detestaba, Borges. Y bueno, a mí tanto no le voy a decir que me guste La Comparsita, pero que es un tango que ha logrado representar a la Argentina en el mundo. Usted dice, soy argentino, y algunos le van a decir, bueno, Maradona, Messi, lo primero. Otros van a decir Borges, Marta Argerich, y después el tango, claro, La Comparsita van a decir. Bueno, entonces, ese es el tango que a usted no le gusta. Por eso se lo vamos a poner, don Jorge Luis. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿No quiere oír una buena versión de La Comparsita? A ver, ¿por quién se la podemos hacer oír? Y mire, una versión agresiva para usted, una versión que lo va a hacer saltar en la tumba. Juan D'Arienzo, el rey del compás, ¿qué le parece? Tocando La Comparsita, don Jorge Luis, que la bailan los peronistas, y les gusta, y don Juan D'Arienzo tocaba para la grasada, como usted le gusta decirle a los peronistas, ¿no? Para los cabecitas negras, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros queremos regalarle un poco también para ilustrar esto, porque no sabemos muy bien cómo ilustrarlo. Realmente no sé si le gustaba a Brahms o Schoenberg. Creo de Schoenberg usted no sabía un pito, pero nunca habló de Gershwin, nunca habló de, yo qué sé, de Prokofiev. Yo no lo escuché a Borges.
y un día escuché algo que decía sábado, le preguntaban sobre música clásica, Dios mío, lamentable. Haciéndose siempre el desesperado, dijo: a mí el que más me gusta es el desdichado Schumann. Claro, porque Schumann se volvió loco y sufrió como un perro, pobrecito. Claro, y Sábato es un hombre de la angustia, del dolor, de la melancolía, de la desesperación, de un existencialismo de tercer nivel, digamos, porque no creo que nunca haya leído enseguida nada. Y para que quede claro, no me gusta Sábato, no sé si quedó claro. No me gusta Sábato. El túnel es la única novela que cosí, pero bueno, hay muchos jóvenes que ahora me vienen y me dicen: no, a mí me gusta Sobre Héroes y Tumbas. Y yo le digo: bueno, a mí a tu edad también me gustaba un poquito, pero no, ya no me gusta. Ahora, sin embargo, veo aparecer unos libros, un libro enorme de Sobre Héroes y Tumbas, lleno de notas críticas de críticos. Y bueno, por ahí estoy equivocado. ¿Quién le dice? Todos nos equivocamos. Por ahí, Sobre Héroes y Tumbas es una gran novela. Y yo no me di cuenta. He demorado bastante en darme cuenta, les juro. Pero Borges, entonces, como decía, todos los escritores argentinos somos eruditos en Borges. Tenemos que serlos, porque es nuestro padre. Es nuestro padre literario. Él y un poco Roberto Arlt y el Adán Buenos Aires de Marechal. Bueno, ahora, para desdicha de Borges, vamos a pasarle la comparsita por el grasa de Juan D'Arienzo, el rey del compás. Juan D'Arienzo tocaba en los clubes de barrio y era muy querido por los muchachos que iban a milonguear. Y las chicas se sentaban de un lado, los muchachos de otro, y los muchachos cabeceaban, y las chicas, medio sonrojadas, salían a bailar. Y si estaba D'Arienzo, bailaban con mucho compás, ¿no? Porque marca mucho D'Arienzo. Bueno, D'Arienzo es el que marca el chan, 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 ¿no? Y D'Arienzo era un tipo pelado, al menos así lo conocí yo, que dirigía con las dos manos muy aparatosamente. Y a veces se concentraba en un bandoneonista y lo dirigía a ese solo bandoneonista. Tenía terror a los aviones y contó que una vez iba a subir un avión y también iba a subir con él un gordo terrible. Y le dijo: no, vos no subás que se cae el avión. Tal era el miedo que le tenía don Juan D'Arienzo al avión. Pasó a la historia del tango por declaraciones de Piazzolla como la peor muestra del tango, pero también, ojo, la más popular, que Piazzolla nunca llegó a las masas como llegó D'Arienzo. Uno de sus pianistas, que después hizo su propia orquesta, fue Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi era un tipo que tocaba el tango con octavas. Las octavas se tocan con el dedo gordo y el dedo meñique y abarcan 8 notas, por eso se les llama octavas. Entonces, un día lo voy a ver al Mono Villegas, en la época del Café Concert, y el Mono Villegas tocaba jazz con muchas disonancias. Y se pone a hablar mal de Rodolfo Biaggi y dice: ustedes tienen que saberlo. Rodolfo Biaggi perdió la mano derecha, la perdió, pero se puso una especie de garfio con 2 puntas, ¿no? Y con esas 2 puntas toca las octavas, porque lo único que toca Biaggi son octavas, dice. Y Biaggi fue durante mucho tiempo el pianista de la orquesta de Juan D'Arienzo, y luego hizo su propia orquesta que se parecía mucho a la de D'Arienzo. Mucho ritmo, para que bailen los muchachos, ¿no? Bueno, esto a Borges, la comparsita, le producía náuseas, digamos, como también a un compositor al que nos vamos a referir en el próximo bloque, al que ya vamos, y que fue amigo de Borges. Bueno, volvemos. A pensar de todo. Sabemos que no sabemos, ¿no? Ya volvemos con A pensar de todo.
Nuestra cortina de hoy es el Firulete de Mariano Mores, justamente porque estamos hablando de Jorge Luis Borges, y Jorge Luis Borges en la historia del tango hacía una tajante división entre la época de la milonga y la época de lo que él llama el tango canción, que se inauguraría con la comparsita, que es la peste para Jorge Luis Borges. Otro grande de la cultura argentina, al que tampoco le gustaba la comparsita, es Astor Piazzolla, que tuvo una muy buena relación con Borges. Ahora, hay una versión de Astor Piazzolla, sin embargo, que para mí es conmovedora de la comparsita, porque tiene todo un inicio digno de Brahms, y es tan distinto a la comparsita, la versión de Piazzolla, que fue llamada la Comparsola. Y ahora la escuchamos y después volvemos al cuento El Sur de Borges para dar una explicación exhaustiva del estilo de Borges y de qué quiso decir con ese cuento. Maravilloso. ¿Qué quiere que le diga? Maravilloso. Una creación de Piazzolla en base a una línea melódica de la comparsita. Esta línea melódica es lo que irritaba a Borges, porque para él era lo que separaba al tango canción de la verdadera milonga, de los compadritos, etcétera, etcétera. Es cierto que la milonga había sido muy bailada por los guapos y los compadritos en un origen del tango. Después el tango llega a ser introducido en los salones de la oligarquía, y el tango la comparsita aparece como un tango canción. Ahora aquí Piazzolla le hace una introducción que no tiene que ver, no es que no tenga que ver, que está basada en una línea melódica de la comparsita, pero le hace un desarrollo piazzoliano, indudablemente, que es bellísimo y no tiene nada que ver con la orquesta de Juan D'Arienzo. Son dos cosas distintas, ¿no? El tango, la comparsita de Piazzolla no es para bailar, o es para bailarla por una pareja de ballet, digamos, pero se puede hacer un ballet con eso. D'Arienzo es para bailar en los clubes de barrio, ¿no? Para eso es la comparsita de D'Arienzo. Bueno, volvemos entonces a esto que estamos trabajando. El cuento Sur es uno de los cuentos más reveladores de la literatura de Borges. El cuento Sur es un cuento de finales de la década del 30, una década en la que se inaugura con el golpe de José Félix Uriburu contra Hipólito Yrigoyen, el famoso golpe del 6 de septiembre de 1930. Uriburu dura muy poco en el gobierno, asume luego la concordancia con Agustín P. Justo, un militar muy al servicio de la oligarquía argentina, y Agustín P. Justo era un gordito muy simpático que siempre dicen que decía whisky, porque si uno dice whisky sonríe. Y Agustín Justo tenía la sonrisa como de alguien que dice whisky permanentemente. No era un alcohólico, por supuesto, decía whisky para salir sonriendo en las fotos, como un militar. Bueno, es la llamada por el ensayista José Luis Torres, la llamada década infame. Era muy infame esa década, pero sin embargo no le pasó nada a José Luis Torres por calificarla de infame. Imaginen ustedes que hubo décadas peores, y uno entre 1974, después de la muerte de Perón, digamos ya, y 1976, se le ocurría decir, en noviembre de 1976, pongamos, estamos viviendo una década infame. Bueno, eran sus últimas palabras, públicas al menos. Lo mataban.
pero no a José Luis Torres, que, bueno, todavía la oligarquía no había decidido llegar a extremos semejantes como llegó con Videla, porque todavía no se había presentado el peronismo en la escena, ¿no? Y menos un peronismo juvenil, tan agresivo con el poder, como el que se presenta a partir de la conformación de la juventud peronista en la década del 60. El cuento de Borges tiene mucho que ver, el cuento El Sur, y sobre todo un poema que después vamos a analizar, con esta década infame. Como todos saben, la década infame no es muy ignorada. Es una década que se maneja desde el Foreign Office de Gran Bretaña y que es la consecuencia del crack del 29 y la decisión de Gran Bretaña de no comprar más las carnes argentinas. Entonces ahí aparece algo que trató muy bien Arturo Jauretche, que es el pacto Roca-Runciman, y el asesor comercial de la misión argentina en Inglaterra, que fueron ahí Julito Roca, el hijo del conquistador, masacrador del desierto, va Julito Roca a negociar las carnes argentinas, a regalarlas, y por favor, cómprennos las carnes, porque toda nuestra economía desde siempre se basó en las carnes y en el trigo. Por favor, cómprennos eso, que es lo único que sabemos hacer. Quizá algún economista inglés le habrá respondido: no es lo único que saben hacer, es lo único que quisieron hacer. Atención aquí, es lo único que ustedes quisieron hacer. ¿Saben por qué? Porque no se hacía, no había que hacerlo. Ustedes el trigo lo cosechaban, las vacas las carneaban y nos las mandaban a nosotros. Eso no es una economía, señores. Una economía verdadera de un país capitalista es la que agrega, justamente, valor agregado a sus productos. Por eso Inglaterra es tan poderosa, porque nosotros somos industrialistas. Nos lo dijo hace tiempo Adam Smith. Los países que mayor desarrollo tienen son los países industrialistas. Lo que nosotros necesitamos, decía Adam Smith, son neocolonias, nada de colonias, basta de colonias, neocolonias, que comercien con nosotros, que nos den sus materias primas. Siempre es consejo de buen padre, textual de Adam Smith esto, no comprar en casa lo que puede conseguir más barato afuera. Y bien, Inglaterra lo hizo así, consiguió afuera más baratas las materias primas. Por eso fue partícipe del libre cambio. Las materias primas baratas que traían a Inglaterra, el algodón, el trigo, la carne, le servían a los industriales para alimentar a sus obreros. Entonces, vamos a hablar un poquito de economía aquí. ¿Cómo se baja el costo de un obrero? Un obrero, el salario de un obrero debe ser equivalente para todo aquello que es necesario para mantenerlo. Nada más. El resto es lo que Marx llama la plusvalía, que es lo que el obrero trabaja pero para el patrón. O sea, de cada 100 pesos que el obrero produce, el patrón le da 30 para que el obrero tenga pan, comida y una casa y ropa, y se queda con los otros 70. Y así el patrón es el que progresa en base a la superganancia que produce el obrero y que el patrón no la reparte equitativamente.
Entonces, el patrón siempre va a decir, pero yo le doy trabajo a este pobre ser, porque yo puse la fábrica, porque yo tuve el capital. Y bueno, esta es la gran diferencia entre los que tienen el capital y los que solo tienen su fuerza de trabajo. Los que tienen el capital compran la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo produce siempre más de lo que el salario le reconoce. Y a eso se le llama, con perdón, plusvalía. De esto Borges no debía saber un pito a la vela. Lo único que sabía es que el comunismo era autoritario y eso lo asustaba mucho. Vamos a volver, ya volvemos, ya mismo, con Borges. ¿Querés enterarte de qué hablaron Bolívar y San Martín? A pensar de todo. Estás escuchando A pensar de todo. Aquí, A pensar de todo, continuamos con nuestro ensayo radial sobre obra y vida de Jorge Luis Borges. Abrimos, como dijimos, con la milonga El Firulete de Mariano Mores, porque, bueno, ya tratamos eso. Borges prefería las milongas de los guapos a el tango canción, que según él empieza con la comparsita, a la que detestaba. El cuento en que nosotros nos estamos basando es el Sur, el cuento que estamos analizando. Antes de analizar el Sur, y para amenizar un poco la partida, vamos a escuchar otra milonga, una gran milonga, que fue compuesta durante el primer peronismo por un muchacho que era peronista, Marianito Mores, que era muy joven entonces, y compuso Taquito Militar, una milonga que le dedicó a Franklin Lucero, el jefe del ejército de Juan Domingo Perón. Bueno, como nosotros somos admiradores de Mores, aquí va entonces Taquito Militar, y luego vamos a cerrar con unas precisiones muy precisas sobre el cuento El Sur. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante? Taquito Militar. Bien, estamos entonces... Vamos a tratar de hacer algunas precisiones fundamentales sobre el cuento El Sur. En su estructura, El Sur es, digamos, un cuento que empieza, se desarrolla y termina. Termina de un modo muy inesperado. Termina con Juan Dalman, que es un alter ego de Borges, por muchas cosas que Dalman tiene de Borges y que Borges precisa en este cuento, como para que todos nos demos cuenta. Dalman, como Borges, lee Las Mil y Una Noches, estuvo empleado en una biblioteca, y tuvo un golpe, que también Borges tuvo un golpe en la cabeza, que pudo haberle provocado una septicemia. El caso es que Juan Dalman vuelve al casco de su estancia para, en fin, hacerla funcionar de nuevo. Es un hombre empobrecido, pero que tiene una estancia con la que largarse otra vez a activar esa estancia, que es algo muy importante para él. En este viaje que emprende hacia el sur, Dalman va al encuentro de la barbarie. La barbarie, para Borges, está en el sur. Entendemos entonces que para Borges el sur es lo otro, porque justamente la definición más exacta que podemos dar de la barbarie es la de lo absolutamente otro. Lo bárbaro es lo extranjero. Ya desde el sentido romano de la palabra, que llamaban bárbaros a los que no eran romanos, aquí también, y en Europa, la palabra bárbaro designa a aquel que no forma parte de la civilización.
Entonces, Borges acepta aquí la división civilización-barbarie de Sarmiento, autor al que presuponemos que Borges había leído con detalle. Y tal como Sarmiento, Borges fija la barbarie en el sur, en la campaña. La civilización está en las ciudades. Este viaje, marquemos esto cuidadosamente, este viaje que hace Dahlmann de la civilización a la barbarie es el viaje que hace desde la cientificidad de la clínica a ese almacén de los arrabales que, en una frase enigmática para todo lector que no conozca la historia argentina, Borges describe como de color punzó, pero que para su bien los años habían amainado ese color. Un traductor extranjero de la obra de Borges seguramente aquí tiene que poner una nota a pie de página y aclarar que el color punzó era el color del federalismo rosista, sobre todo, al que Borges odia tremendamente, y que entonces que Borges diga que el almacén había sido punzó, pero los años habían amainado para su bien, dice, ese color violento. Y sigue, y no aclara nada, pero a nosotros nos revela mucho. ¿Qué nos revela? Que para Borges el color punzó es violento. El color punzó es el color de la barbarie violenta. Y cómo Borges mete una postura política en un cuento que no la reclama. ¿Qué reclama esta declaración unitaria, digamos, en el cuento del sur? ¿Por qué dice eso Dahlmann? No tiene nada que ver con el cuento. Aquí la política lo ha vencido a Borges, ¿no? Ha metido una anotación política muy precisa, muy unívoca, en un cuento que no tiene mucho que ver con una política de unitarios y federales, digamos, sino que tiene que ver con otras cosas, y ahora vamos a ver cuáles. Es cierto que tiene que ver con la antinomia que estructura la literatura argentina, así como su historia, la antinomia civilización-barbarie. Y ahí Borges dice que el color punzó es un color violento. Ahora, no dice de quién era, a quién pertenece el color punzó, pero bueno, sus lectores argentinos debemos saberlo. Entonces, se detiene y entra en un almacén donde hay unos mozos gauchos, mestizos, jugando al truco. Alguien lo desafía a pelear, le tiran unas miguitas a la mesa donde él está, y Dahlmann se le acerca y acepta el desafío del mestizo, del muchachón malevo, y sale a la llanura a pelear con un cuchillo que le da un viejo que hay ahí en el almacén. Y la conclusión del cuento es la unión feliz entre la civilización y la barbarie. Y ojo, muy importante, Borges prefiere aquí la barbarie a la civilización, porque dice, cuando estaba en la clínica, o sea, cuando estaba en manos de la civilización, no imaginaba morir, no me gustaba morir ahí, en medio de todos esos tubos. En cambio aquí, embistiendo con un cuchillo que no sé, que no voy a saber usar, pero embistiendo con ese cuchillo, a cielo abierto, esta es la muerte que elijo la muerte de los bárbaros. Es toda una elección borgiana muy curiosa que se va a repetir en el poema conjetural, que vamos a ocuparnos de él en nuestro próximo encuentro. Chao, nos vamos, ojalá esto les haya interesado. Chao.